Esto va a ser una lectura un poco rápida de derecho comercial. A ver si... El derecho comercial admite dos grandes divisiones: internacional, interno. Dentro de lo internacional está lo público, privado, y en el derecho internacional interno también tenemos público, privado, y se relaciona administrativo, penal, procesal, rural. En la parte del área privada tenemos civil, comercial. El derecho internacional regula las relaciones de los diversos estados entre sí. Derecho con otros entes públicos internacionales, como también regula las relaciones de los ciudadanos, regula las relaciones de los ciudadanos en lo que conforman los distintos estados de los países. Y entre ellos, ¿no? Entre sí. Supone la existencia de una comunidad jurídica internacional que nace y se desarrolla como consecuencia de las relaciones necesarias que existen entre los estados. Relación jurídica entre lo que son las naciones. Admiten ser divididos en derecho internacional público, que es el conjunto de normas obligatorias que, nacidas del consentimiento expreso tácito de los estados, se determinan los derechos y deberes de las personas internacionales en sus relaciones mutuas. También regula las vinculaciones entre estados o entre habitantes de distintos estados, siempre que el estado actúe en su carácter de poder público. A través del mismo se produce el establecimiento de normas de organización de cuerpos diplomáticos y consulares. Derecho de asilo, tratados y convenios internacionales sobre los límites, alianzas, guerras, paz, extradición, sanidad o telecomunicaciones. En el derecho internacional privado es aplicable como consecuencia de conflictos suscitados en relaciones y situaciones jurídicas bajo diferentes legislaciones internas de los países involucrados. Por lo que esta rama del derecho establece, entre varias normas discordantes pertenecientes a distintos estados, cuál es la aplicable a la relación jurídica originadora del conflicto. En el derecho interno, por oposición al derecho internacional, contempla la organización jurídica interna de cada estado a través del derecho interno público y el conjunto de normas de derecho interno privado. El derecho interno público regula la organización de los poderes públicos y regula las relaciones jurídicas de los particulares en el Estado. El derecho interno privado es el conjunto de normas que regulan las relaciones entre particulares. Derecho interno privado, las relaciones públicas de los particulares. De los
entre y personas públicas. De los entre y personas públicas, cuando estas actúan como titulares y en relación de derecho privado. Se dividen en el derecho civil, que es una rama del derecho preponderantemente privado. Vamos a poner acá derecho civil, es un preponderantemente privado, atento aspecto de derecho público, de la familia o de la propiedad, cuyo dominio de aplicación se ejerce a través de 4 instituciones fundamentales: complejo orgánico de disposición de derecho, personalidad, familia, patrimonio, derechos reales, derechos de las obligaciones o personas y derechos intelectuales, de herencia, es el derecho de contenidos en los códigos civiles y lexas anexas, origen del derecho comercial. Hagamos un recorrido por la historia del derecho mercantil a través de sus etapas más notorias y veremos cómo se fue forjando paulatinamente a lo largo de los siglos. Primero fue el comercio terrestre y después el marítimo, pero fue en este último donde se dieron las primeras reglas de conducta. Estas reglas de conducta se dan desde la antigüedad y persisten en las instituciones actuales, considerándose antecedentes al derecho comercial propiamente dicho. Código de Hammurabi. Comencemos viendo algunos ejemplos de reglas de conducta determinantes en pueblos antiguos. Así, por ejemplo, en el Egipto de los faraones se dan numerosos intercambios comerciales con India y se inician ventas y préstamos con sus correspondientes acuerdos. La civilización babilónica, además de poseer una vida comercial antigua, fue la creadora del código humano, código de Hammurabi, uno de los primeros conjuntos de leyes, conocido, que regulaba, entre otros aspectos, materias comerciales, como préstamos a interés, comisiones o relación entre mercaderes. Por otro lado, la cultura fenicia, además de ser cuna de destacados navegantes y mercaderes, instauró la denominada Ley de Rodas, con regulaciones en el transporte marítimo. Se considera que la sociedad griega clásica, y más concretamente sus prósperas polis portuarias, eran comerciantes, pero no juristas. Pese a ello, nacieron instituciones mercantiles y se otorgaban préstamos siguiendo contratos con la modalidad a la gruesa aventura. Después, la antigua Roma, que fue una potencia marítima, con importantes plazas portuarias capitalizadas por Roma, que comercializaban intensamente. Sin embargo, creció de un derecho mercantil autónomo y no se detuvieron muchas disposiciones mercantiles en la antigua Roma. Se tuvieron dos visiones de relaciones comerciales. La primera visión es en cuanto a las relaciones entre las personas, entre los ciudadanos romanos y sus esclavos, reguladas por el ius civile, así como las relaciones con los extranjeros. Reguladas por el ius gentium, la visión será con la relación entre los pueblos, marcándose el inicio de normas internacionales y transnacionales. Así, durante la Edad Media, surge lentamente el derecho mercantil propiamente dicho. Este surgimiento se produce por una serie de causas económicas y sociales. Veamos algunas divisiones. La división del Imperio Romano fue una causa que facilitó la aparición del derecho mercantil. Con el feudalismo, el señor feudal poseía ciertos artesanos con quienes realizaron intercambios de productos. Surgen verdaderas repúblicas independientes controladas por los señores feudales. Las ciudades medievales libres, las urbes medievales, eran lugares centrales en el consumo. Cayó el agua al mate.
cosas que pasan en pleno directo. Ajuste de lápiz. Bueno, las ciudades medievales libres, las urbes medievales, eran lugares centrales en el consumo e intercambio donde trabajaban comerciantes agrupados en gremios. Se desarrolló un espíritu empresarial e imponen ordenamientos locales, dando lugar al nacimiento de la burguesía. Según algunos juristas, el derecho comercial surge cuando la naciente burguesía se enfrenta al sistema feudal. A ver, derecho comercial surge, ¿no?, porque había un conflicto entre la burguesía y el sistema feudal. Esto da lugar a las denominadas cruzadas, que impulsaron el tráfico mercantil con el Oriente y el comercio internacional por la vía marítima del Mediterráneo. Aparecen una serie de instituciones y figuras legales que conforman el derecho mercantil de la Edad Media, como los gremios o las legislaciones locales que mencionamos anteriormente. También surgen otras instituciones como los mercados y ferias. Las ferias impulsaron el comercio y también el derecho mercantil, al surgir letras de cambio, sumarios de quiebras, entre otros. Estaban bajo la jurisdicción consular. Los cónsules actuaban bajo el principio de verdad sabida y buena fe guardada. Posteriormente, los cónsules fueron sustituidos por tribunales comerciales. En Roma nace la lex mercator, que es la compilación de costumbres y precedentes que dan origen a las instituciones jurídicas mercantiles. Es la ley que aplicaban a las relaciones comerciales internacionales. Como que falta una coma por ahí. Posteriormente, las prácticas mercantiles generalizaban y el tráfico mercantil no se produce únicamente entre comerciantes, sino entre cualquier persona. Aparecen figuras jurídicas como la tutela de crédito, el transporte, la contabilidad de operaciones o el depósito de dinero. Cabe destacar que la Revolución Francesa trajo muchos cambios en el comercio, ya que conllevó la libertad del comercio y suprimió las corporaciones, pero conservó los tribunales de comercio. Entonces, lo primero que tenemos que comprender es que el comercio, básicamente, es negociar con fines de lucro sobre bienes de uso y consumo, y el comercio, como vimos, es tan antiguo como lo es el ser humano. Comenzó el trueque, luego al aparecer la moneda, esta actividad tomó mucho más impulso y comenzó la compra-venta de mercaderías. Más adelante en el tiempo apareció el crédito, y de esta forma es como se fue desarrollando y perfeccionando esta habilidad humana para comerciar. Desde el surgimiento de la compra-venta, después de la aparición de la moneda, nace en la confianza la forma de representación, y también nacen algunas formas asociativas que hoy conocemos como sociedades, y también el depósito. Esta tarea dio origen a un importante cambio en la época del feudalismo, ya que dio origen a la burguesía, que más tarde vino a separar a la monarquía del Estado y a la Iglesia del Estado. Tenemos lex mercatoria.
Volvamos a hablar ahora sobre la Lex Mercatoria. Tuvo su origen en la Edad Media, como dijimos, como contrapartida a los derechos de los señores feudales, que estaban plenos en privilegios, y surgió en la feria como ordenamiento para regir las relaciones entre los comerciantes de un modo uniforme a través de la aplicación obligatoria de los usos y costumbres comerciales. Con respecto a su conformación, vamos a mencionar que estaba formado por los propios usos y costumbres de los comerciantes, y está en el ex mercado. Ya esta serie de usos y costumbres constituían el derecho de los contratos aplicados independientes de la ley del lugar y de la ley personal de los partícipes, que eran conocidos en una situación de igualdad cuya intención era más importante que los signos con que se exteriorizaba y cuyos negocios no estaban limitados a formas cerradas. Entonces el derecho comercial surge en la Edad Media y estaba conformada por una serie de usos y costumbres que ponían a los comerciantes que se desplazaban a otros lugares en condiciones de igualdad por el uso de la Lex Mercatoria. La Lex Mercatoria antigua y actual comienza a declinar en el momento de las grandes codificaciones. Es en los siglos XVIII y XIX, y en la actualidad surge una nueva Lex Mercatoria. Ya actualmente se manifiesta a través de usos y costumbres de comercio internacional, a través de la existencia de contratos tipos, de condiciones generales de venta, del principio de autonomía de la voluntad en materia contractual, y a través de las decisiones arbitrales. Todos estos temas los vamos a ver. Una de las formas en las cuales se manifiesta la Lex Mercatoria en la actualidad es a través de Incoterms. En la antigua era Incoterms. Términos y condiciones, básicamente. Son términos de comercio internacional que vienen a facilitar esta tarea. Los más utilizados son ex-works, Incoterms, ex-works, los food, free, on board, y el otro es SIF. Los más utilizados son los ex-work, donde el vendedor tiene la responsabilidad de entregar la mercadería correctamente embalada en la fábrica. FOB, que va acompañada del porte de origen y significa libre a bordo. Free on board hace referencia a que la mercadería pasa a responsabilidad del comprador en el puerto de origen. Y CIF significa costo seguro y flete, por ejemplo, CIF, Puerto Buenos Aires. En este caso el vendedor tiene la responsabilidad hasta que la mercadería está descargada en el nuevo puerto de destino. Estos son solo algunos de los más utilizados y es una de las formas más en la que la Lex Mercatoria se manifiesta en la actualidad. Definición de derecho comercial. Entonces vamos a tratar de dar una definición de derecho comercial como el conjunto de derecho comercial es el conjunto de normas jurídicas que rigen y regulan la actividad comercial. Su alcance para que no se vean las letras. Su alcance
y contenido estarán dados entonces por lo que se considere materia comercial o mercantil y se considera como material comercial lo que el legislador determine con tal teniendo en cuenta la situación económica, social del país, del momento en que se legisla. Entonces, vamos de nuevo. Derecho comercial es el conjunto de normas jurídicas que rigen y regulan la actividad comercial. Su alcance y contenido estarán dados entonces por lo que se considere material comercial o mercantil. Y se considera como materia comercial lo que el legislador determine como tal, teniendo en cuenta la situación económica y social del país del momento en que se legisla. Como pueden ver, esta es una definición muy amplia, y esto es así porque comercio es una palabra y actividad muy amplia. Por lo cual, si diéramos una definición más acotada, estaríamos dejando por fuera de lo que es comercio y dejando afuera cuestiones que deben ser alcanzadas por el derecho comercial que no estamos teniendo en cuenta. Fuentes del derecho comercial. Como vimos, la definición de derecho comercial es muy amplia y las fuentes principales del derecho comercial van a ser dos. Por un lado la ley, las fuentes, ley, por el otro lado los usos y costumbres. La ley entendida en un sentido amplio, lo que permite incluir leyes en sentido estricto. Decretos, resoluciones circulares, y toda norma jurídica positiva cuyo cumplimiento sea obligatorio, por emanar de un órgano competente. Es decir, que una ley en sentido formal y material con respecto a los usos y costumbres, que no crean derechos, sino que la costumbre solo tiene una fuerza legal cuando se lo confiere la propia ley. Sin embargo, poseen una doble función. Por un lado, integradora, utilizando los usos y costumbres del lugar, y se permite integrar aquello que los contratantes omitieran. Hay muchas cuestiones que a la hora de celebrar un contrato no se tienen en cuenta, entonces los usos y costumbres aparecen para integrar la voluntad de las partes, lo que dice que la ley y lo que omitieren los contratantes. Y por otro lado tiene una función interpretativa, ya que puede ser utilizado como una pauta de interpretación del sentido que los contratantes pretendieron en caso de posteriores diferencias entre ellos. Introducción a la materia comercial a partir del nuevo código. En 1862, el artículo 1611, redactado por Eduardo Acevedo y Dalmacio Vélez Sarsfield, fue derogado y el nuevo Código Civil y Comercial, Ley 26.100
sancionada en 2014, compuesta de 2.671 artículos, redactado por una comisión para la elaboración del proyecto de ley de la reforma de actualización y unificación de los códigos civiles y comerciales, integrada por el presidente de la Corte Suprema de la Nación, Ricardo Lorenzini, la vicepresidenta de ese cuerpo, Elena Hinton de Nolasco, y la ex ministro de Suprema Corte de la Justicia de la provincia de Mendoza, Aida Kemelmacher de Carlucci. La comisión recibió propuestas y colaboraciones de numerosos juristas. El nuevo código no regula ni al comerciante ni a los actos de comercio. No hay más registro público de comercio, ni sociedades comerciales, ni el nuevo código tiene un capítulo especial para el derecho comercial, para el empresario ni para la empresa. Ello lo crea la apariencia de que el nuevo Código Civil y Comercial no mantendrá el derecho comercial como categoría diferenciada del derecho civil, con sus propias normas delimitativas y normas preceptivas, sino que prevería una misma regulación en materia de obligaciones y contratos para todas las personas humanas, para todas las personas jurídicas, sin atender a la índole de sus actividades u operaciones. Tal situación sería contraria a la directiva constitucional que exige una legislación diferenciada entre la materia civil y la materia comercial, sean textos separados o unificados. Sin embargo, la realidad es totalmente distinta. Es que, como ya hemos señalado, el derecho comercial subsiste en el nuevo Código Civil con soluciones similares a las anteriores, pero bajo otros presupuestos, a saber. El comerciante fue reemplazado por el empresario, el acto de comercio fue desplazado por la actividad económica organizada. El nuevo eje del derecho comercial es la empresa, sin la cual no hay sociedad y cuya continuación se procura mediante los mecanismos de tolerancia de la unipersonalidad sobreviniente, efecto no liquidatorio de las nulidades y posibilidad de reactivación societaria si existe viabilidad económica y social de la subsistencia de la actividad. Muy contrario al derecho comercial, se expande a otros ámbitos jurídicos como por ejemplo en los contratos unificados la regla es aplicar la solución comercial y la excepción la solución civil, interviniéndose el sistema anterior, con lo cual se comercializa al derecho civil aplicando soluciones mercantiles específicas tendientes a la celeridad de los negocios, la seguridad y la limitación de riesgos. B. Se expanden las posibilidades de arbitraje, la obligación de rendición de cuentas y la representación de negocios, que son instituciones mercantiles típicas. C. La existencia de contabilidad obligatoria, propia del derecho comercial mercantil, se extiende a otros sujetos sin fin de lucro y donde no existe recurrencia habitual al crédito. D. La exigencia de registración mercantil se extiende a las asociaciones civiles. ¿Qué hay un comentario por ahí? Chep, viewers. ¿Qué? Quiere que active el chat, pero está activo creo que el chat. Sí, está activo el chat, pero no sé si sale en la filmación. Bueno,
derecho mercantil se mantiene incólume en las leyes complementarias del Código de Comercio, que continúan como leyes complementarias del CCCN, entre las que se cuenta la Ley de Concurso y Quiebras, que solo registra un impacto indirecto en efecto conforme lo establece el artículo 5 de la Ley 26.994. Las leyes de contenido mercantil que actualmente integran, complementan o se encuentran incorporadas al Código de Comercio, excepto a las expresamente derogadas por el artículo 3. Mantiene su vigencia como leyes que complementan al CCCN. Código Civil de la Constitución Nacional. CCCN. Código Civil de la Constitución Nacional. En consecuencia, mantiene su vigencia, entre otras, las siguientes leyes: normas mercantiles, prenda agraria, transferencia de fondos de comercio, seguros, entidades de seguros, navegación, letra de cambio y pagaré, martilleros y corredores parcialmente, cooperativas, sociedades del Estado, registros públicos, inspección general, registro público de comercio de la capital federal, marcas, obligaciones, negociaciones, consumidor, financiamiento parcial, patentes, cheques, concurso de quiebras, nominatividad, confidencialidad, tarjeta de crédito, defensa de competencia, mercado de capitales, prenda con registro, sociedades de capitalización y ahorro. No existe ningún óbice legal para el mantenimiento de la justicia comercial diferenciada tal como la establecen las leyes locales actuales. En definitiva, la materia comercial subsiste y se expande en el nuevo Código Civil Comercial de la Nación, aun cuando sin una clara definición conceptual, lo que exige un esfuerzo especial del intérprete. Los nuevos sujetos comerciales, las personas humanas, empresarias y cuasi-empresarios. Conforme el artículo 320 del Código Civil y Comercial de la Nación, se somete, entre otros sujetos y entes, a ciertas personas humanas a una obligación especial, la de llevar contabilidad si las mismas realizan una actividad económica organizada o son titulares de una empresa o establecimiento comercial, industrial o de servicios. De ello se sigue que el Código, no obstante la unificación anunciada, admite dos categorías de personas humanas. De personas humanas, una general y otra especial, sujeta a obligaciones contables. Entonces tenemos personas humanas, una definición general y especial, sujeta a obligaciones contables, que a su vez necesariamente estarán sujetas también a practicar una inscripción de antecedentes de publicidad. Esta categoría especial está compuesta por dos clases de personas humanas: las que realizan actividad organizada y después los empresarios titulares de un establecimiento comercial, industrial o de servicios. De ambas categorías teoría general de las personas jurídicas. Esta resulta muy importante porque es este nuevo código el que introduce este concepto, en que se va a basar toda la estructura societaria contemplada en el Código Civil y el Código y en la Ley General de Sociedades.
Definición. Dos personas jurídicas, todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto y los fines de su creación. Son personas jurídicas todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones. Comienzo de la existencia. La existencia de la persona jurídica comienza desde su constitución. No necesita autorización legal para funcionar, excepto disposición legal en contrato. En los casos que se requiere autorización estatal, la persona jurídica no puede funcionar antes de obtenerla. Personalidad diferenciada. La persona jurídica tiene una personalidad distinta de la de sus miembros. Los miembros no responden por las obligaciones de la persona jurídica, excepto en los supuestos que expresamente se prevén en este título y lo disponga la ley especial. Inoponibilidad de la personalidad jurídica. La actuación de esta tiene la constitución de fines ajenos a la persona jurídica. Clases de personas jurídicas: públicas y privadas. Públicas: el Estado nacional, las autarquías, y atribuye ese carácter. Iglesia Católica